Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Imágenes que nunca olvidaré. Si alguna noche me desvelaba y de madrugada me asomaba, me acercaba al cristal de la ventana, ver pasar a un agricultor, a un labriego, con el traje de chaqueta, chaqueta de pana, pantalón de pana y a veces alpargatas y una boina, y los días más fríos con la escarcha en la boina, caminando. No iban subidos en la mula, iba el labriego delante y tiraba de la mula. Y esa imagen me dio a las claras, me dio a entender lo que era sobrevivir allí y en aquel momento, sin ninguna conciencia trágica de la vida. Allí la gente sobrevivía, pero la vida era así. Ese niño que veía físicamente el frío desde su ventana es hoy un periodista de radio, prensa y televisión. Julio César Iglesias ha liderado programas en la SER y Radio Nacional y en Televisión Española. Escribió para El Marca en su época de estudiante y empezó a escribir para El País desde su fundación. Iglesias fue quien bautizó a la famosa alineación de jóvenes futbolistas la Quinta del Buitre en 1983, cuando aún jugaban en el Castilla y no habían pasado al Madrid. Tiene el Premio Nacional de Periodismo, 3 premios Ondas y 2 antenas de oro. Fue un niño estudioso que aprendió desde bien pequeño de sus padres el valor del esfuerzo. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Julio César Iglesias nació el 16 de marzo de 1944 en Zamora, en casa de sus abuelos paternos. Con 2 años se trasladó con sus padres a vivir a Fermoselle, un pueblo a 62 kilómetros, que entonces era una distancia sideral. Allí nacieron muy seguidas sus 2 hermanas y allí vivió Julio César hasta los 12 años. Pilar y Julio, sus padres, eran maestros. Utilizaron el concurso de traslados y eligieron Fermoselle porque allí había 17 plazas libres de maestros y podían ir los 2. Siempre pensaron trasladarse a un sitio donde sus hijos pudieran estudiar. Pensaban en Madrid y tardaron 20 años en poder hacerlo. Nunca tuvieron propiedades inmobiliarias ni agrícolas en el pueblo. Vivían de alquiler. Mis padres, los 2 maestros, siguiendo una fórmula que se llamaba concurso de traslados, que utilizaban para viajar juntos y desempeñar la profesión en el mismo lugar, eligieron al que entonces era el tercer pueblo de la provincia en términos demográficos. Tenía 4.300 habitantes en aquellos años. Tercer pueblo de la provincia de Zamora, detrás de Benavente y de Toro. Fermoselle es un pueblo muy pintoresco, tiene una orografía, dirían ahora dramática, porque hay mucho granito, hay mucho roquedal de granito, hay mucho precipicio, y la parte más alta del pueblo, que allí llamamos el castillo, porque hubo un castillo en la Edad Media, en aquel lugar era un mirador excepcional desde el cual veías el Duero, el enorme Duero, y al otro lado Portugal, a 2,5 kilómetros. Yo me pasé buena parte de mi infancia mirando fascinado a aquel mundo al que no tenía acceso, porque en aquel momento España era un país muy aislado. Es decir, había un puente por el que se podría haber pasado en un momento, pero no se utilizaba. Y yo me preguntaba cómo sería aquello. Muchos años después, cuando se pudo pasar a Portugal, hice algo que me pareció extraordinario, que fue pasar a Portugal por el puesto fronterizo, ya sin necesidad de tirar ni de carné, me dejaron pasar, para ver esto desde allí. ¿Y sabes qué descubrí? Que lo realmente bonito era esto.
Aquel pueblo tenía 4.000 y pico habitantes, 4.300 entonces, era un pueblo hiperactivo. Estaba cerca la frontera natural, que era el Duero, y se rumoreaba insistentemente que había quien utilizaba el contrabando, que consistía en traer de Portugal azúcar y café y llevar aceite. El contrabando entre España y Portugal empezó durante la Guerra Civil y los primeros tiempos de la posguerra. A finales de 1939 se impusieron las cartillas de racionamiento y el pan pasó a ser un artículo de lujo. En ese escenario, el contrabando salvó de la hambruna a muchos españoles, hombres y mujeres humildes de los pueblos y aldeas cercanas a la frontera con Portugal, que se jugaban la vida en un intento a la desesperada por ganarse unas pesetas o unos escudos, una tarea de alto riesgo que más de una vez acabó con sus vidas. Los contrabandistas pasaban miedo y frío. Salían de noche cargados con 20 o 30 kilos a la espalda y caminaban muchos kilómetros. Había que sortear a los guardiñas portugueses a un lado y a los guardias civiles españoles a otro. No era difícil sobornarles porque pasaban tanta necesidad como los contrabandistas, con lo que había que tener cuidado era con las delaciones de los propios vecinos. Si los guardias les cogían, les requisaban la mercancía y les ponían una multa que al no poder pagar suponía la cárcel. Los perseguían con disparos y se conocen historias de abusos sexuales a mujeres. Entre los productos más preciados estaban el café, el azúcar, jabones, bacalao, ropa o aceite. Hubo un incidente que comentábamos alborozados los chavales, y era que uno de los supuestos contrabandistas fue sorprendido, y estuvo a punto de ser sorprendido por la Guardia Civil, que actuaba en régimen de policía integral en aquel sitio, y se le ocurrió una idea. El aceite en cántaros adosados al lomo de 2 caballerías, y echó los cántaros de aceite en un arroyo, sabiendo que el aceite va arriba cuando se echa al agua. Y entonces se rumoreaba que después de que pasase la Guardia Civil y que no le descubriese con el cuerpo del delito porque eran cántaros vacíos, volvió 2 kilómetros más abajo del arroyo y recuperó. Él presumía de eso y nosotros nos reíamos. Pilar, ¿ha llegado alguna carta para mí? No ha traído nada el cartero. ¿Qué estás esperando? Pedí información sobre un curso, pero no contestan. Es raro. Les escribí hace 2 semanas. A lo mejor se ha perdido la carta o pusiste mal la dirección. Vuélveles a escribir. Voy a esperar unos días más. Y si no llega nada, les escribo. ¿Dónde está Julito? Le he mandado a por el pan. Es que quiero hablar con él de lo del bachillerato. ¿Estás seguro de que es lo mejor? Hacer 2 cursos en uno a lo mejor es demasiado. Julito es muy listo. Ya, pero bachillerato son palabras mayores. Solo tiene 9 años. Me da miedo que se le haga muy grande. Pilar, los 2 somos maestros. Sabemos cuándo un chico tiene cabeza. Si Julito no fuera nuestro hijo, sino un estudiante cualquiera, ¿le recomendarías a sus padres que hiciera 2 cursos en el mismo año? Depende, no es tan fácil. Los niños también son niños. Necesitan tiempo para jugar. Y Julito lo va a tener. Le matricularemos como alumno libre. Estará aquí conmigo los primeros 4 años. Yo puedo enseñarle todo menos latín. Solo tendremos que ir a Zamora para los exámenes. Con una buena organización va a tener tiempo para todo. ¿Está muy lejos Zamora? Julio, es un viaje muy largo. Julito, ¿eres tú? Sí, mamá. Hola, hijo. Hola, papá. Toma, el pan y la carne. Julito, ven. Siéntate aquí con nosotros. Tu madre y yo tenemos que contarte una cosa. Mi madre estaba en la clase de párvulos, lo que se llamaría hoy parvulario, y mi padre se encargaba del curso primero. De manera que yo mis primeros años paré un poquito en la clase de mi madre, a continuación estuve medio año en la de mi padre y con 9 años mi padre decidió que podía ya empezar el bachillerato haciendo 2 cursos en uno. Yo tenía 9 años solo. Esto determinó mucho mi vida. Determinó mucho mi vida el presentarme a 2 cursos
cuando tenía solo 9 años, a ingreso y primero, porque los aprobé, pero yo siempre tenía un aspecto muy aniñado, aparentaba menos años de los que tenía. Y además llevaba ese año y medio, 2 años de adelanto, lo cual en su momento me convirtió en una cosa rara en las aulas donde tenía que estudiar. Yo tenía un compromiso que era el siguiente. Cuando llegaba el fin de curso, yo tenía que trasladarme a Zamora, iba con mi padre y me las jugaba como todos los alumnos libres a la carta de un único examen. No había evaluación continua. Los exámenes tenían la parte escrita y la parte oral. La parte oral me permitió ganar un poco la experiencia necesaria para vencer la timidez, porque te obligaba a expresarte y a tomar la iniciativa en un momento dado de decir, adelante, no queda otra que dar explicaciones. Llegaba fin de curso, nos metíamos en un autobús mi padre y yo, 2 horas menos cuarto duraba el viaje, había como 7, 8, 9 paradas por el camino, repito, aquello era el Transiberiano, o eso me parecía. Yo llegaba a Zamora en el mes de junio, veía el Duero desde cerca en Zamora, y yo creía que el Duero señalaba exactamente el fin del mundo, tanto por lo que me ocurría mirando desde mi pueblo a Portugal, como por lo grande que me parecía en Zamora. Y yo creía que más allá de Zamora, la vida no existía, que todo era propaganda, es decir, que todo era mitología. Mi mundo era aquel y a mí me parecía un mundo grande. Por el principio, Julio César Iglesias, Cadena SER. Mi padre podía darme clase de todas las materias salvo de una, latín. Las clases de latín las daba un coadjutor, no el párroco, sino el ayudante del párroco, un coadjutor. Daba clases particulares, eran clases, por tanto, como las que daba mi padre, es decir, a cambio de dinero estipulado, el que fuera. Bueno, pues mira tú, qué mala suerte, que hay un malentendido con el coadjutor, que era el único que daba clases de latín, y que no puedo seguir yendo a clase de latín. Y ese era un problemón. Entonces mi padre, y esto lo define muy bien a él, y lo habló antes con mi madre, pero lo define muy bien, lo que hizo fue autobús, el coche de línea, que llamaban ellos, a Zamora, y le pide cita al catedrático de latín del Instituto de Enseñanza Media Claudio Moyano de Zamora. Nombre del profesor, Agustín García Calvo. Agustín García Calvo. Para mi padre, don Agustín. Agustín García Calvo era un catedrático jovencito, con gafas, y, en fin, con aire, tenía un aire hippie, andaba con sandalias por allí, no siempre fue muy comprendido por aquellas fachas suyas. Ahora se diría que vestía casual. A ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor a fin de que aprendas de nuevo a leer. ¿A dónde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura? Dejaste olvidadas sobre la mesa tus gafas al irte. ¿Por qué, cristal, en tu olla de greda podrás boca arriba leer? Agustín García Calvo fue poeta, filólogo, dramaturgo, traductor y ensayista. Es considerado uno de los principales latinistas españoles del siglo XX. Nació en Zamora y allí fue catedrático de instituto. En 1964 pasó a ser catedrático de latín en la Universidad Complutense de Madrid y poco después fue expulsado de la universidad junto a Enrique Tierno Galván,
José Luis Aranguren, Santiago Montero y Mariano Aguilar, por apoyar las protestas estudiantiles de 1965. Se exilió en Francia, donde continuó como profesor y traductor hasta que le fue restituida su cátedra en 1976. Recibió los premios nacionales de ensayo, traducción y narrativa dramática y se negó a que pusieran su nombre a una calle de Zamora o a la estación de tren. Algunos de sus poemas han sido musicados por Amancio Prada o Chicho Sánchez Ferlosio. Agustín García Calvo mantuvo siempre su radical sentido crítico que arremetía contra las convenciones sociales y las creencias establecidas. Él consideraba a la democracia una triquiñuela del poder para someter a las masas. En 1997 se jubiló y formó la tertulia política del Ateneo de Madrid, en la que participó hasta su muerte, en 2012. Unos meses antes, acudió todos los jueves a hablar con los jóvenes megáfono en mano en la Puerta del Sol de Madrid durante la acampada del 15M. En los años 50, García Calvo era un joven catedrático de latín en un instituto de Zamora, a donde fue a examinarse Julio César Iglesias. El catedrático de latín le dijo: mire, yo le voy a decir lo que yo puedo hacer. Le voy a recomendar 2 libros, que no son libros de texto, 2 libros de latín. Se los consigue usted a su hijo, él va, se los lleva usted a Fermoselle, y yo me comprometo a darle a usted cada semana los ejercicios que voy a poner a los alumnos durante la semana. Eso determina que mi padre tuviera que ir a Zamora casi todas las semanas a buscar los ejercicios de latín, hacer el de ida y el de vuelta. Julio César Iglesias Moralejo. Sí, soy yo. Pase. A fin de curso llegaron los exámenes y nos pusieron una frase larga, desordenada, había que ordenarla, había que traducirla, y a continuación Agustín García Calvo llamaba al estrado para hablar con el alumno de lo que hubiera que comentar acerca de los errores o tal. Entonces, cuando llegó lo mío, yo me hice mi examen escrito, me pareció que había encajado las piezas, me llama y no me retiene nada o casi nada. Me hace un gesto, se sonríe y me hace un gesto como de que me vaya, porque había que examinar al siguiente, alumno libre, como yo. Homerus fuit primus optimusque omnium poetarum Graecorum. Cuicaneva. Y yo saqué la conclusión de que el examen había quedado bien, pero conforme pasaban las horas yo le digo a mi padre: no sé, a mí no me ha dicho casi, me parece que bien, pero... Y yo le di vueltas y vueltas y vueltas. Días después mi padre fue a Zamora a retirar las papeletas del examen. Y yo tenía matrícula de honor en latín. Aquello me quedó como un recuerdo para toda la vida. El año siguiente repetimos la fórmula y también aprobé latín de esa manera. Y muchos años después de eso, en la radio, yo le hago una entrevista a distancia a Agustín García Calvo, y la última pregunta que le hice fue la siguiente. Le digo, no se llevaba llamar don Agustín, porque ya había el señor García, don Agustín. Digo, a ver si recuerda usted qué es esto. Y le digo: Homerus fuit primus optimusque omnium poetarum Graecorum, cui canebat pugnas Graecorum versibus magnis. Se hace una pausa larguísima en la radio y me dice: ese es un examen de tercero, mío. Y yo terminé aquella entrevista diciéndole: profesor, muchas gracias. Padre, deje de mirar tanto por la ventana, que ya llegará. Es que ya casi es mediodía y todavía no ha llegado el carro. Tendría que estar aquí desde hace rato. Son 62 kilómetros desde Zamora, padre. Lo raro sería que estuviera aquí. Ande, estése tranquilo y lea un poco el periódico. Es que, como se pierdan mis cosas o los libros se caigan por el camino y no se den cuenta... No se preocupe ahora por eso. Cuando llegue, nos aseguramos de que está todo antes de pagar. Y así se queda usted tranquilo. ¿Dónde está Julito? Le mandé a la calle a que vigilara por si llegaba el carro. Pero padre, que Julito tiene que estudiar y tareas que hacer. Que lleva usted aquí 2 días y ya anda revolviendo.
Le he dicho que le daba un duro por vigilar y se ha ido muy contento. Mira, Julio, que como me pierdan esos libros, yo no sé qué hago. Que son años y años de guardarlos. Puede que no valgan gran cosa, pero para mí son oro. Se está preocupando demasiado. Ande, le voy a pedir que le caliente Pilar un poco de caldo y yo le traigo el periódico. Tiene que mantener la mente ocupada o se le hará muy larga la mañana. ¡Abuelo, abuelo! ¡Ya está aquí! ¡Ya ha llegado el carro! ¡Ay, qué alegría! ¿Ves, Julio? Tenían que estar ya al llegar, lo que yo decía. Se habían parado a preguntar en la plaza y les he dicho yo dónde estaba la casa. Voy a por los abrigos. Espéreme, padre, no se vaya a coger un pasmo. Ya verás, Julito, qué cosas traigo de Zamora. ¡Vamos, vamos! ¿No espera que mi padre le traiga el abrigo? ¿Qué abrigo ni qué abrigo? Si no hace frío, vamos. Los abuelos paternos de Julio César se llamaban Andrés y Adelina. Tenían una posada de estudiantes en la calle de los Herreros, al lado del ayuntamiento. Resulta que mis abuelos paternos, mi abuelo Andrés, muere mi abuela Adelina, mi abuelo Andrés se viene a vivir con nosotros y traemos de su casa de Zamora, traen mis padres, los enseres que se podían trasladar a Fermoselle, 62 kilómetros, Zamora-Fermoselle. Entonces era una distancia sideral. Aquello para nosotros era ir a hacer el transiberiano, el recorrido del transiberiano. Bueno, pues los enseres eran básicamente libros que se habían dejado los alumnos estudiantes que habían pasado por la posada de mi abuelo. Supongo que allí habría mediado mucho la guerra civil, porque había una cantidad ingente de libros, ingente. Que mis padres, en lugar de arrumbar, bueno, organizaron en grandes montones en casa donde los libros sobrevivían a pesar de no estar muy ordenados. Resulta que yo me pasaba muchas horas solo en casa, mi padre estaba en el colegio, en la escuela, y mi madre también, y no tanto me atraían los libros de texto como los libros que habían venido de casa de mis abuelos paternos. Esos libros estaban todos o casi todos forrados no con papel de periódico, sino con periódicos enteros. No eran libros para mi edad. Había uno que era Los Girondinos, una historia de la Revolución Francesa en realidad. Bueno, un libro gordo, gordísimo, que a mí me apasionó ese libro. Bueno, había otro titulado Germania, sobre la historia antigua de Alemania, del que lo mismo digo. Y así hubo otros. Yo muchas veces he pensado, no sé si fue bueno o malo, que yo me aventurase en esas lecturas que seguramente no, con absoluta seguridad no estaría yo preparado para asimilar, pero sí me pasé muchas horas buceando, lo cual implicaba buscar un pretexto para no estudiar, pero era divertido. Descubrí que se podían retirar de los libros los periódicos completos con los que los libros estaban forrados. Y ahí estaba toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, en aquellos periódicos, pero toda. Es decir, había batallas de la Guerra del Atlántico, el submarino U, ciento no sé cuántos, hundido por no sé qué, o el submarino alemán hunde, y a cuenta de eso me apasionó la Segunda Guerra Mundial. Fíjate por qué vía tan extraña o tan indirecta me apasiona el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Varios hijos de mi abuelo materno, de mi abuelo Alfonso, que emigró a Argentina y volvió, se quedaron en Argentina. Mi tío Ángel, mi tía Isabel y mi tía Rosario. Y mi tío Ángel me mandaba de Argentina varias revistas. Algunas eran revistas de moda, porque no había una de deportes que era El Gráfico, todavía existe El Gráfico. Y claro, yo sumaba esas lecturas todas, revistas de distinto tipo. Había cómics también, buenos, por cierto. Y a las lecturas de los libros que no me correspondían por edad, sumaba yo las lecturas de los legajos que mandaba
venían en barco. Así que yo leía con unos 6 meses pero daba igual, yo no miraba la fecha de la edición de la revista de turno o del periódico de turno, pero sí me servía aquello. Toda la saga del peronismo la viví yo desde mi casa, de los principios, quiero decir. La madre de Julio César Iglesias se llamaba Pilar. Era maestra, como el padre, y además se ocupaba de criar a los 3 hijos. En la familia sufrían el síndrome de privación de la posguerra. En esa economía de equilibrios y vida austera había que ahorrar todo lo posible en la comida. Pilar mantenía como podía 6 gallinas y un gallo en la zona baja de la casa, que antes había sido una bodega. Era una maestra muy lista, hizo también sus cursillos, porque claro, convivir con mi padre y no hacer cursillos estaba fuera de la ley. En realidad, y por ejemplo, si la mímica se incorporaba a la enseñanza de los parvularios, pues se hacía un cursillo mi madre y luego volvía y ensayaba en casa las canciones que luego tendría en clase en la escuela con los niños, clases en las que había mucha gesticulación, porque eran para niños muy, muy pequeños. Pero mi madre se atribuyó el trabajo de criar a 3 hijos. Ella se enfadaba mucho cuando yo le decía, nunca fuiste buena cocinera, porque es verdad que nunca fue buena cocinera, no pudo serlo. Nosotros teníamos una comida casi todos los días que era el cocido. Sopa, garbanzos. Yo iba todos los días a la carnicería y pedía 1/4 kilo de carne de cabra. Exactamente era esa, 1/4 kilo de carne de cabra. Bueno, pues esa era la proteína que nos suministrábamos. Y había una segunda cosa. Mis abuelos maternos, mi abuelo Alfonso, solía criar 3 cerdos. Y entonces el mayor de los 3 se lo asignaba a mi familia y con los otros 2 se quedaba él. Las tortillas francesas cuando se estaba malito, es decir, cuando había algún problema de algún catarro, entonces uno rezaba para tener algún catarro y que de pronto llegase una tortilla. Yo los plátanos los vi en la frutería. Pero en mi casa era una fruta cara, en aquel momento, cara para las posibilidades. Y luego pues había mucha legumbre, de cuando en cuando había algo de pescado. El pescado accesible no era nunca la merluza ni la pescadilla, solía ser el chicharro, a veces las sardinas. Había una pescadería en el pueblo y esa era la fórmula nutricional que dio buen resultado, porque hoy en día resulta que yo descubrí con alborozo un día que a todo aquello lo llamaban dieta mediterránea. El padre de Julio César estaba en formación continua. Hacía cursos después de sus clases en el colegio y tenía alumnos a los que daba clases particulares con las que sacaba un dinero extra. Mi padre era eso que podemos llamar un maestro vocacional, o sea, maestro 24 horas al día. Lo que ahora se llaman máster, que entonces llamaban ellos cursillos, de forma menos pretenciosa, cursillos, eran un género que mi padre frecuentaba tanto que a final de cada curso dedicaba el verano a hacer cursillos cursillos de perfeccionamiento. Era muy trabajador, muy estudioso y los pasaba con muy buen aprovechamiento. Y eso le permitía a él no solo él era hiperactivo, ya digo que era maestro 24 horas al día, sino estar en evolución continua. A los 2 les gustaba tratar bien el idioma, es decir, que tenían un cierto escrúpulo, sin exageraciones. Quiero decir que no había ahí un extremismo a la hora de... Pero utilizaban un buen español, un buen castellano,
lo utilizaban bien los dos, y cuando había algo que rectificar, pues salía la vena, digamos, magistral, en el sentido más humilde del término. Hombre, tenía muy presente la guerra civil, que había sido muy cercana. La profesión suya había tenido una guerra civil muy dura, y ellos la tenían muy presente, pero de la guerra civil se hablaba en ocasiones contadas. Solía ser mi madre la que hablaba de la guerra civil y nos transmitió de manera muy fehaciente, porque era muy precisa, lo que ella había vivido en la guerra civil. Eso explica que nosotros tres tuviésemos muy presente esa tragedia toda la vida. Por tanto, sentimiento de contracción general, afán ahorrativo, y también, ahí sí puedo hablar, un cierto sentimiento trágico por la proximidad de la guerra. Pero había mucha alegría también en la vida diaria, ¿eh? Por el principio, Julio César Iglesias, Cadena SER. Rita, ponme otro chato. Llevas buen ritmo, Paco. A este paso no verás ni las cartas. ¿Yo? Si yo tengo el hígado de acero. Si estás hablando aquí con un profesional, Rita. Este ve las cartas, aunque haya tomado cianuro. Tú céntrate en la partida, que te me despistas. Mira qué as de espadas te he dejado. Solito para ti. Muchas gracias, caballero. ¿Este año vas a Montecarlo al final? Ay, no lo sé. Lo decidiré en el último momento, o como hago siempre. ¿Quién va ganando? Hombre, Julito. ¿Quién va a ser? El de siempre. Julito, te voy a enseñar un día a jugar a las 7:30. Que estos me aburren. Son malísimos. Ya sé jugar. Eso no es jugar. Yo te puedo enseñar a ser el mejor. No le metas ideas en la cabeza al chico, que tiene que estudiar. Como se entere su padre, ya verás. Oye, que yo soy un tío honrado, ¿eh? Julito, ven. Voy. Llévale el chato a Paco, que ese no se levanta ni con agua caliente. Voy. Ya era hora, Rita, que me tenías aquí muerto de sed. Mira que eres señorito. Este ha nacido para marqués. En el pueblo había un casino, con mucha vida nocturna, y varios jugadores profesionales. Mi ídolo era Paco. Paco, que era un hombre al que le faltaba un ojo, pero así como, en fin, otros seres humanos compensan alguna carencia que tienen con alguna forma de actuar, él miraba siempre de frente para que no se viera que uno de sus ojos era de cristal. Paco era un extraordinario jugador profesional y nos dio grandes noches de gloria a los chavales, que le teníamos por uno de nuestros ídolos. Le veíamos jugar con ingenieros de los que trabajaban en los saltos de agua próximos, y a veces los desplumaba. Y luego se rumoreaba que venía a Madrid, que conseguía más dinero, y de ahí se iba pues al casino de Montecarlo. La implantación de los casinos, tal como hoy los conocemos, fue bastante tardía en España. Llegaron de Italia en el siglo XIX con muchas reticencias de la Iglesia. En 1923, con la dictadura del general Primo de Rivera, se decretó el cierre de casinos y formas de apuestas organizadas, y Franco prolongó la prohibición. Durante el franquismo, los únicos juegos de azar permitidos fueron los de la ONCE, la Lotería Nacional y las quinielas. En 1977, muerto Franco, se despenalizaron los juegos de azar. En realidad, la prohibición absoluta del juego había sido un fracaso, ya que siempre se convivió con situaciones de tolerancia o de juego clandestino generalizado. No se podía jugar dinero. Se entendía que aquel juego que era a las cartas era un juego protocolario, pero allí se jugaban grandes cantidades de dinero, y hubo fortunas que se hicieron y fortunas que se deshicieron en aquel proceso, y Paco era nuestro ídolo. Pero ¿qué otra cosa podías hacer si estabas despierto a esas horas? No había dónde ir, y aquello era un sitio concurrido donde había luz y donde no se pasaba frío. O sea, nosotros ni siquiera llegábamos a sentarnos. Los chavales de mi pandilla, lo que hacíamos era rodear las mesas, mirar allí cuando estaban jugando, o sumarnos a
a pequeñas tertulias de los mayores, escuchar lo que decían. Era un pueblo de los del monocultivo, en este caso bicultivo, vino y aceite, vid y olivo. ¿Qué ocurría? Que los años de buena cosecha, que no eran muchos, los agricultores acababan medio deprimidos porque casi todo el dinero se lo quedaba a los intermediarios. Ellos no tenían manera de dar salida a lo que habían producido, ni al vino ni al aceite, sobre todo al vino. Y los años de mala cosecha eran malos por definición. Así que mi padre, por ejemplo, trató de convencerles de que hicieran una cooperativa para tener más medios de dar salida a ellos al producto, y esa cooperativa, ahí está. Durante la década de 1870 entró en España una plaga de filosera. La comarca de Fermoselle dependía casi exclusivamente del vino, y la filosera generó una crisis enorme al acabar con los viñedos. Esto tuvo como consecuencia que muchos trabajadores emigraran a Sudamérica. Pero la comarca se recuperó rápidamente del desastre y a principios del siglo XX estaba totalmente replantada. Hacia mediados de siglo, en los años 50, cuando Julio César nació, empezaron a construirse las bodegas cooperativas que comercializarían la mayor parte del vino comarcal a partir de entonces y que a día de hoy siguen siendo las principales dinamizadoras del sector. Julio César recuerda muy bien cómo se vivía la vendimia, como una fiesta de trabajo, sudor y prosperidad. Y todas las tradiciones asociadas a la recogida de la uva, la elaboración de las canastas, la limpieza de las bodegas, el olor a vino, los cohetes que se lanzaban para evitar el pedrisco, o las abejas y avispas que seguían las cargas de uva que se llevaban al pueblo desde los viñedos. Yo tengo el recuerdo permanente de las filas y filas de mulas. La mula era la acémila por definición, la que se homologaba como el ayudante más práctico para traer la cosecha de las viñas, ¿no? El olor del mosto, cantidades ingentes de avispas y abejas que venían pues al olor del mosto, y porque de los carros, si eran carros, o de los costales o esnales, decían allí, caían gotas, pues ahí, ese recuerdo, el olor del mosto, luego el olor del vino, eso era la vendimia. Pero en Ruelos de Sayago, que era el pueblo de mis abuelos, donde pasábamos los veranos, sobre todo había las mieses que se cultivaban, eran pues cebada, trigo, centeno. Esos eran los cultivos que había principalmente en el término municipal de Ruelos de Sayago. Claro, la imagen que tengo yo es, en verano, las cuadrillas de segadores, ahí eran segadores y segadoras. De hecho, había una segadora, creo que se llamaba Manuela, que se decía que segaba por 2 hombres. Esa era la medida, ¿eh? Decía, Manuela siega por 2 hombres. Claro, la siega consistía en que iban segadores y segadoras vestidos de negro, nada de ropa de verano. En la pana universal, en los hombres, en las mujeres vestidas de negro, con prendas de lino, supongo, y un pañuelo a la cabeza, en este caso para evitar el sol. Y luego, la hoz en la mano derecha, con la mano izquierda, se ponían unos guanteletes de cuero muy duro, que les tapaban estrictamente los dedos. Y entonces, eso es en la mano izquierda. Cogían con esa mano, conseguían abarcar un número relativamente alto de espigas, y con la otra mano hacían el movimiento de cortar con la hoz. O sea, eran 2 movimientos alternativos y sincronizados. Eran paso adelante, mano izquierda, un puñado de mieses, mano derecha, el giro con la hoz, y al montón. Y el que venía detrás, un ayudante que hacía gavillas con aquello. Ese era un trabajo durísimo,
O sea, yo no sé qué temperatura podían estar soportando por una razón muy sencilla, porque no había termómetros. pero era el sol. Y eran los grados que quieras, 40 o 50. ¿Qué había? Pues en casos, traguito de vino, traguito de agua. Por el principio. Julio César Iglesias. Cadena SER. Julio César Iglesias y su familia pasaban los veranos en casa de sus abuelos maternos, en Roelos de Sayago. Estaba a 28 kilómetros de Fermoselle, que se hacían muy duros y accidentados. Parte del trayecto se hacía atravesando la dehesa de Villardiegua, campo a través. No había camino, había que ir andando. Ese campo en invierno era un lodazal y en verano un secarral. Los 9 kilómetros de esa travesía daban para mucho. El recorrido desde Fermoselle a Roelos de Sayago, que era el pueblo de mis abuelos maternos, consistía en 19 kilómetros por carretera, la carretera por la que transitaba el transiberiano, es decir, el coche de línea, el que iba a Zamora, y de Villar del Buey a Roelos había que ir campo a través, cortando por una dehesa en la que no había caminos, eran o bien lo que se conocía como camino de cabras o eran trochas simplemente, y por allí se podía ir solamente andando. Y yo solo me he sentido morir una vez en mi vida, que fue una ocasión en la que mi padre se empeñó en llevarme en bicicleta desde Fermoselle, 19 kilómetros sentado en el transportín de una bicicleta Orbea, que según las habladurías pesaba 24 kilos, yo pesaba poco, pero yo iba sentado detrás y mi padre pedaleando, 19 kilómetros. Pero luego se llegaba a Villar del Buey y había que hacer el resto del recorrido en buena parte caminando o en la bicicleta, en pleno invierno. Y el frío era tal que yo perdí la noción de los dedos de las manos y yo en ese momento dije, bueno, de aquí es imposible salir vivo, porque el frío era terrible. Yo iría con mi bufanda y un abriguito y pantalón corto. No pensaban mis padres que iba a hacer tanto frío. Pero yo, el frío, lo que es el frío de verdad, el frío profundo, el frío que llega al tuétano de los huesos, lo identifiqué ese día. Y esa imagen del verano duro como la del invierno duro sobre todo por Fermoselle, y la del verano duro sobre todo por lo que pasaba en el pueblo de mis abuelos maternos. Barcelona y Valencia posan protocolariamente para la posteridad en el césped del Estadio Bernabéu. Se va a jugar la Copa del año 1952. Y en la primera jugada, el primer gol. Hay algo que es curioso que quería comentar, y es que mi pueblo fue un pueblo de emigración como tantos otros. De hecho, hoy debe de estar por los 1.200, 1.300 habitantes, entonces 4.300. Resulta que algunos de los emigrantes, unos iban a América, volvían pocos, volvían solo cuando les había ido bien, con grandes coches. Yo, por ejemplo, recuerdo pues haber visto un Chevrolet Impala fabuloso y un Ford Mercury fabuloso de gente a la que le fue bien, de la gente a la que le iba mal no se sabía nada. Y los que emigraban dentro de España iban bien al País Vasco o bien a Cataluña. Una bella jugada del ídolo Kubala, 2 regates en seco, el centro templado y remate de cabeza de Basora mientras Vila salta impetuoso sobre el caído Quique. 2-1. De manera que cuando volvían, casi todos eran los que habían emigrado a Cataluña, seguidores del Barcelona, y los que habían ido al País Vasco, seguidores del Athletic de Bilbao. Y así, por ejemplo, el panadero, Pocholo, tenía la panadería empapelada con fotos de jugadores del Barcelona. De manera que era inevitable
convertir en un ídolo, por ejemplo, a Kubala, el jugador del Barcelona más conocido, o al portero del Barcelona, Antonio Ramallets. Pero si cambiabas pues a otro lugar donde el inmigrante que había vuelto había estado en el País Vasco, lo normal es que te hicieras hincha de Zarra y demás jugadores del Athletic, porque ellos te hablaban con mucha familiaridad de estos jugadores y tú querías que te contaran cosas. Ellos les habían visto en una distancia relativamente corta, pero tú los veías solo en las fotos de los periódicos. Y eso determina también pues la afición al deporte como espectador en aquellas conversaciones de infancia, y en que lo teníamos eso nosotros como parte del juego, hablar de todo aquello. Julio César Iglesias recuerda muy vívidamente un accidente grave con su hermana Carmina. Los dos iban en el carro con su madre y la niña salió despedida hacia adelante y estuvo a punto de ser atropellada. Este incidente le ha marcado tanto que recuerda hasta la forma y la composición de la piedra con la que tropezó el carro. Mi madre iba sentada en una banqueta, en el carro, una banquetita pequeña, una banquetita sin ninguna sujeción, y llevaba a mi hermana Charo. Mi hermana Charo iba de pie y la tenía cogida por la cintura, y a mi hermana Carmina la tenía en brazos. Es decir, mi hermana debía de ser, Carmina, un bebé, y Charo pues debía de tener 2 años y pico. Pues iba de pie y la llevaba, iba de pie en el carro y mi madre la llevaba cogida por la cintura. Mira por cuánto hay un pedruscón, la rueda del carro pega contra la piedra, no consigue pasar por encima, menos mal, y entonces mi hermana sale disparada por la parte delantera del carro y cae justo delante de la rueda. Era una piedra de cuarzo blanco, no transparente, cuarzo blanco. Es decir, era una piedra lisa, blanquecina, con algunas... Es que recuerdo hasta que tenía incrustaciones negras, porque, claro, son imágenes muy persistentes, porque durante unos pocos segundos estás temiendo que la rueda sobrepase la piedra y que alcance a tu hermana, y eso hubiera sido... Eso hubiera sido el final. Mamá, papá, ¿os habéis enterado? No, ¿qué pasa? Pilar, ven. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? Tienes muy mala cara, hijo. Es Pablo. Ha tenido un accidente. Se ha despeñado. Está muerto. ¿Pablo, el de la Eulalia? No puede ser. Si le vi yo hace un rato cuando salí a la calle. Se fue por la zona del castillo, con Vicente. No sé muy bien qué ha pasado, pero se cayó y ahora está muerto. Ay, Dios, con lo buen niño que era, pero ¿cómo es posible? ¿Quién te lo ha contado? En la panadería. Lo estaba contando María, que se acababa de enterar. Está allí la Guardia Civil, donde el castillo. Voy a salir a ver si necesitan ayuda. Voy contigo, papá. No, tú quédate aquí. Mamá. Tranquilo, ven. Niño. Mamá, he perdido el dinero que me has dado por el pan. No pasa nada, eso ahora no tiene importancia. No sé cómo. Lo tenía en la panadería, pero luego vine corriendo y no sé. Julio César Iglesias tiene un recuerdo grabado en la memoria. Fue un accidente terrible que sufrió un alumno de su padre, que perdió la vida al despeñarse por la zona del castillo. Julio César recuerda cómo corrió a su casa para contárselo a sus padres. Su madre le había mandado a comprar el pan y le había dado unas monedas. Él llegó a casa despavorido y les contó que el niño se había matado. Hoy lo recuerda como la primera mala noticia que ha dado en su vida. Era un alumno, el mejor alumno seguramente que tenía. Mi padre estaba orgulloso de él. Y nosotros, resulta que los chicos teníamos un terreno de operaciones que era el castillo, el castillo que estaba en la parte alta del pueblo. El castillo estaba limitado por unos peñascales, por unas rocas de gran tamaño, y nosotros teníamos una serie de itinerarios por allí que eran realmente para escaladores. No eran para adultos, mucho menos para niños, eran para escaladores. Yo estaba deseando llegar a casa para que mis padres supieran por mí lo que había ocurrido
y si tenían que hacer algo que lo pudieran hacer. Y muchas veces me he dicho que esa fue la primera mala noticia, casi todas han sido malas, que yo di en mi vida. Y por cierto, yo perdí el dinero de la compra. Al final del día nos dimos cuenta de que no había pan en casa y que yo no sé qué pasó con aquel dinero. Pero yo, en el tumulto, en mi propio tumulto interior, perdí las 3 o 4 pesetas, que eran una fortuna, eran el pan del día. Vaya. Julio César Iglesias fue a Salamanca con 15 años a estudiar el curso selectivo para la universidad, y allí tuvo de compañero en la pensión a un boxeador, que un día le presentó a otro boxeador de Madrid. Unos años después, sus padres le mandaron a estudiar a Madrid una carrera que consideraban con porvenir, la ingeniería de caminos, puertos y canales. A él no le gustaba escribir. Aquel boxeador que había conocido en Salamanca le presentó a un amigo suyo periodista del diario Informaciones. Y un día ese periodista, que leía los relatos que Julio César escribía sobre personajes de Madrid, le metió en el bolsillo un talón de 6.020 pesetas, el dinero exacto para pagar la matrícula de periodismo. Esa carrera empezó mucho antes, en aquel pueblo de inviernos y veranos extremos, en una infancia de estudio, juegos en el campo y estrechez económica. Yo creo que lo único que queda es lo que era entonces, realmente. Los personajes que conocí con aquellas lecturas, por ejemplo Marat, Carlota Cordé, que fue la que lo mató, o los girondinos que iban a la guillotina, esos personajes siguen igualmente vivos ahí, y todas aquellas imágenes de las que fui testigo en mi infancia permanecen como en una fotografía. Por el principio, Julio César Iglesias. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Juan Carlos Ingelmo. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Rafa Paradelo, Pedro Forero y Carlos Piñeiro, con la colaboración especial de Gerard Merino.